por el estado de Campeche. Señor senador, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Un saludo para ti y todo el auditorio. Enterándonos, señor senador, de que están haciendo ya propuesta, ¿no? De que se eliminen secretarías, así como se está proponiendo el que se disminuyan senadores y diputados en el Congreso de la Unión. También hay propuesta de eliminar secretarías. ¿Nos podrías platicar al respecto? Mira, bueno, originalmente el senador Ernesto Cordero, el senador Roberto Gil y yo ya con 13 senadores más del Partido Acción Nacional, pues suscritos a esta propuesta, pues lo que pretende es plantear de una manera clara, de una manera asequible, o sea, que realmente podamos lograr una reducción en el gasto, que es lo que hoy por hoy pues es el causante de muchos de los otros problemas que nos aquejan a los mexicanos. Esta reducción pues plantea en diferentes aspectos, en 10 puntos, de qué manera podemos verdaderamente pues empezar a sanear el problema financiero de finanzas públicas pues que hoy por hoy pues tenemos en nuestro país, derivado pues de los malos resultados de la actual administración. Particularmente el tema de la deuda es uno de los puntos que nos parece a nosotros es más urgente que empecemos a recomponer en materia de finanzas públicas. La deuda, los niveles de endeudamiento que ha llegado a nuestro país, ya más de 50 puntos porcentuales del PIB, pues eso nos tiene en una posición no solamente de alta volatilidad, sino de gran riesgo de no hacer algo y no de recomponer la salud que deben tener las finanzas públicas de nuestro país. Por ello, estos 10 puntos, pues los que plantean, como bien decías, pues es una reducción generalizada, ahora sí que no nada más al gobierno federal, sino a los órganos autónomos, a los poderes de la Unión, o sea que entre todos verdaderamente hagamos un esfuerzo para que la estructura de los servidores públicos, de las instituciones en México, pues se ajuste el cinturón para efecto de pues poder recomponer pues esta dinámica que tenemos particularmente de los últimos 4 años de un altísimo endeudamiento, de gastar más de lo que producimos y pues el motivo por el cual estamos hasta acá. Fíjate, si quieres te resalto rápidamente, sí, por favor. 10 puntos es el 10% de reducción, con excepción de los sectores de salud, los órganos autónomos, los órganos reguladores coordinados y las empresas productivas del Estado, que son finalmente pues hoy las que tienen el potencial de verdaderamente generar crecimiento, y pues recortarles podría tener también repercusiones negativas. Asimismo, pues reducir algunos fondos discrecionales que hoy por hoy no dan resultados, no están alineados a objetivos específicos y carecen de reglas de operación claras, o sea, generan poca transparencia, como son los del ramo 23. Lo podemos reducirlos pues por lo menos un 50%, lo que son los de provisiones salariales y económicas. También en la parte de los partidos políticos proponemos, fíjate, reducir al 50% el presupuesto de los partidos políticos para campañas electorales, y al 100% todo lo que serían el financiamiento para actividades ordinarias. O sea, que los partidos políticos comiencen a financiarse con recursos propios, con las contribuciones de sus militantes, y que pues dejen de cargar el enorme costo de la democracia de este país a los ciudadanos, ¿no? Sí, es decir, senador, que ustedes consideran que es excesivo el presupuesto que se le está dando a los partidos políticos. Por supuesto, y además estamos proponiendo reducir el gasto en todas y cada una de las partidas donde no tenemos como resultado una productividad verdadera para el país y que verdaderamente podamos empezar a recomponer, pues los partidos políticos representan una enorme área de oportunidad, pues para también cambiar esta configuración que traemos de que pues finalmente los subsidios del gobierno, del presupuesto de todos los mexicanos, pues sea utilizado para la operatividad de partidos políticos. Creo que eso no sucede en muchas otras partes del mundo y creo que también tenemos que migrar hacia ese tipo de modelos democráticos. Sí, buscar de alguna manera. Tenemos que adelgazar de manera importante la estructura del gobierno federal, para efecto de pues no solamente ser más eficientes, sino también pues gastar menos. Por eso estábamos proponiendo la desaparición de la SEDATU, del CAPUFE, de la Procuraduría Agraria, de los tribunales agrarios, pero no los programas. Eso es lo que hay que ser muy claros con la gente. ¿Y por quién sería cubierto esto, senador? Porque ustedes están proponiendo la desaparición de 3 secretarías por lo pronto. Todas las personas estas que trabajan en esas secretarías, ¿a dónde irían? ¿Se quedarían desempleadas? ¿Serían absorbidas por otras secretarías? Habría que hacer ese estudio. Sin embargo, pues sí, el incremento en gasto corriente en esta administración ha sido pues totalmente desproporcionado, y pues eso nos tienen con un altísimo
un elevadísimo gasto público. Entonces, pues hay muchos lugares en los cuales pues son altamente ineficientes por la altísima burocracia con la que cuentan. Entonces, pues los mexicanos hoy lo que requieren son resultados, y por eso tenemos que hacer varias reingenierías y varias reestructuras para eficientar nuestro gasto, y que finalmente, pues ahora sí que los presupuestos vayan verdaderamente acompañados de objetivos, de reglas de operación claras y de una incidencia específica en los indicadores o en los fines que por sí mismos persigan, ¿no? También, por ejemplo, estamos proponiendo modificar la manera en la cual se aprueba el presupuesto. En tiempos, por ejemplo, que se apruebe en tiempos diferentes el presupuesto de egresos y de egresos. O sea, no es necesario pues gastarnos todo lo que entre, o sea, no es ninguna obligación. O sea, tenemos que gastar lo que nos tenemos que gastar, y de la manera más eficiente y con reglas de operación clara, y teniendo como marco de referencia los resultados del año inmediato anterior, para verdaderamente tener un presupuesto basado en resultados, ¿no? Senador Jorge Luis Lavalle Mauri, ¿de quién es la facultad de crear las secretarías? ¿Del Congreso de la Unión o del Ejecutivo Federal? El Ejecutivo Federal. Sin embargo, pues el presupuesto depende del Congreso de la Unión, y por ello estamos proponiendo nosotros varias modificaciones a leyes para efecto de poder acoplar todo esto y tener un modelo pues económico mucho más eficiente y mucho mejor direccionado. Ahora bien, aquí pues ¿de qué nos va a servir todo esto? ¿Qué es lo que imagino que le está preguntando toda la audiencia? Bueno, ¿sí? Hoy por hoy uno de los grandes retos que tenemos es disminuir los niveles de endeudamiento, y ahorita les voy a platicar qué podríamos esperar con eso, pero qué es lo que nos va a arrojar primero como resultados este plan de ahorros. Este plan de ahorros nos debe arrojar como resultados una disminución en el gasto de más de 343,000 millones de pesos, aunados a los excedentes del Banco de México, que normalmente el gobierno pues los mete también a la caja del banco, perdón, a la caja del gasto, pues. Entonces, pues eso simple y sencillamente se lo come el presupuesto cada año. O sea, que el 100% de los remanentes del Banco de México, que el año pasado, que tenemos como punto de referencia, fue de más de 239,000 millones de pesos, con este ahorro y con los remanentes que todos sean destinados a disminuir deuda, podríamos disminuir la deuda de este país en más de 582,000 millones de pesos. ¿Esto qué significa? Pues bajarle casi 3 puntos del PIB al endeudamiento. ¿Qué es lo que nos va a dar esto como resultado a los mexicanos? Pues bueno, nos va a dar una mucha mayor certidumbre, una mucha mejor salud de nuestras finanzas públicas. Esto repercutiría definitivamente no solamente en los mercados, sino en la calificación crediticia de nuestro país, y en consecuencia en el costo financiero que tenemos como país, y esto le daría mucha más fortaleza a nuestra moneda. Hoy por hoy nuestra moneda representa también uno de los más importantes retos que tenemos como país. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos sube los costos de todo. Vayámonos al tema de los combustibles. Nosotros estamos proponiendo bajar el costo de los combustibles de manera real, de manera estructurada, no de manera artificial. Pero ¿cómo hacerlo, senador, para bajar el precio de los combustibles cuando México no es capaz de producir sus propias gasolinas, gas, diésel y demás? Todo se está trayendo de Estados Unidos, de otros países, y México cuando mucho aporta un 30% del proceso. Ahí te van dos datos, mi querido Eduardo. Primero que nada, hoy por hoy ha habido meses el año pasado que nuestras importaciones han llegado al 70%, o sea, el tanque de gasolina de cada mexicano, el 70% de esa gasolina es importada. El promedio de todo el año anduvo sobre el 60%. Ahora bien, ¿qué significa esto? Fíjate, el tipo de cambio, qué tan importante es en el costo de los combustibles, así como de todos los productos que consumimos que vienen de otros países. Por cada peso que suba o que baje nuestro tipo de cambio, impacta en 50 centavos por lo menos el costo de las gasolinas. De ese tamaño es la importancia del tipo de cambio hoy por hoy. Y además, senador, permíteme que haga una pausa. No solo eso, la dependencia que tenemos de Estados Unidos de Norteamérica en este momento es pavorosa. Si a Donald Trump se le ocurre cerrarnos la llave que manda el combustible a México, simplemente para toda la industria y a todos los consumidores, inclusive tú con tu carro no vas a poder moverte. Y efectivamente, o sea, sí hay algo peor que los precios de los combustibles, el desabasto. O sea, este país se paralizaría si no tuviéramos abasto de combustibles. Por eso es tan delicado. Es más, bueno, por eso en el plan de recorte no estamos pidiendo que salgan las áreas de salud y también las empresas productivas
productivas del Estado, como lo es Pemex y la CFE. ¿Por qué? Porque hoy tienen grandes retos estas para efectos de ser más competitivas y verdaderamente y de manera urgente generar las inversiones que nos ayuden a tener una seguridad energética pues mucho más adecuada al enorme potencial que también tenemos como país. Y que además el gobierno mexicano no ha soltado el monopolio de la energía, ¿eh? Estamos en esa transición y si no acelera Pemex del gobierno este proceso de transición, pues finalmente pues pueden haber repercusiones también importantes. Tú también lo acabas de decir. No somos, siendo un país altamente productor de petróleo, no hemos sido capaces de poder abastecer nuestra demanda nacional de combustibles, ni siquiera en la mitad. Y te voy a comentar que ni siquiera en el... Parte muy importante del alto costo que pagamos por los combustibles, adicional a este tipo de cambio que decíamos, son los enormes rezagos y deficiencias que tenemos en la transportación y el almacenamiento de combustibles. Porque te pongo el ejemplo más claro. En Estados Unidos, gran parte de los combustibles se mueven por ductos. Los ductos son el mecanismo de transporte más barato que existe en la industria para transportar la gasolina. En México, la misma proporción, el 90%, se transporta vía pipa, vía rueda, que es el medio de transporte más caro que existe en el mundo para transportar combustibles. Esos eslabones dentro del proceso o la construcción del costo final de los combustibles son los que hoy nos ponen con unos costos de combustibles muy altos. El hecho de además, que no senador, es otra, como bien decías tú. Perdón, sí, dime. Perdóname, senador, nada más déjame interrumpirte. Además, un problema gravísimo es que no tenemos capacidad de almacenamiento. Cuando mucho, para 24 horas de almacenamiento de combustible y lo demás... Es importantísimo que también incide en el costo. Hay zonas del país donde no llegamos a 30 horas, como tú bien dices. Hay varias zonas del país que son de 24 horas. ¿Esto qué nos ocurre? Hay otro dato que a mí también me impacta mucho. En la era de los 80, teníamos en México poco más de 3,000 estaciones de servicio. Para abastecer a esas 3,000 estaciones de servicio contábamos con 71 terminales de almacenamiento, las famosas TARS. Hoy en 2017 tenemos más de 12,000 estaciones de servicio y para abastecer a esas 12,000 estaciones de servicio no tenemos 71, tenemos 70. O sea, que nuestra capacidad todavía de almacenamiento se ha visto sumamente rezagada por falta de inversión. ¿Y en qué nos ocupa esto? Pues bueno, no se pueden hacer ni siquiera planeaciones adecuadas de compra de combustibles. Si viene una baja, por ejemplo, en el precio de los combustibles, si tuviéramos una gran capacidad de almacenamiento, pues podríamos comprar de una manera mucho más estratégica para bajar los costos. De esta manera tenemos que estar comprando combustibles diario a quien nos venda y al precio que sea, porque si no, pues nos quedamos sin gasolina. Entonces, Felipe Calderón había propuesto... Tenemos en México que también le pega costos. Sí. Senador Luis Lavalle Mauri, Felipe Calderón había propuesto la construcción de 6 refinerías y esas no fueron aprobadas ni autorizadas. ¿Realmente no es necesario tener refinerías en México? ¿Es más importante depender del extranjero? Por supuesto que sí es necesario. A ver, y no solamente en México. O sea, México podría tener la capacidad de tener refinerías en México o de tener también refinerías en otros países si económica y estratégicamente nos es más conveniente. Es Oye, más, pero si otros países propuso incrementar nuestra capacidad de producción de gasolinas. Felipe Calderón también propuso la reforma energética que nos negó el PRI en 2009. Definitivamente, pues mientras más dejamos para pasar abajo. Tiempo, pues nos poníamos en una posición más desventajosa. O sea, este es un tema también de costo de oportunidad. Y pues hoy por hoy, pues estamos viendo que tenemos que hacer un esfuerzo muy importante en acelerar nuestra capacidad para transitar hacia un mercado mucho más competitivo, mucho más eficiente y que nos dé muchos mejores resultados y sobre todo seguridad de abasto y seguridad energética a todos los mexicanos. Bueno, este problema de las gasolinas y de los gasolinazos ha traído en cuenta la realidad que vivimos los mexicanos. Por lo pronto se tiene un aparato burocrático gigantesco, pavoroso, ineficiente y caro. La propuesta que ustedes están haciendo es de entradita suprimir 3 secretarías. Y lo que nos preguntamos los ciudadanos, ¿realmente esto no se pudo haber realizado o revisado antes de
imponer los nuevos precios a las gasolinas y de aprobar esas leyes? Aquí hay dos cosas. Primero que nada, el tema del problema del endeudamiento, o sea, el problema de gastarnos más de lo que tenemos, es algo que venimos observando y señalando desde hace tiempo. De hecho, el presupuesto que hemos aprobado nosotros en el Congreso en los últimos años, al menos en los últimos 4 años, el gobierno, de eso que hemos aprobado, se ha gastado hasta 4 puntos del PIB más, o sea, nos hemos endeudado 4 puntos del PIB más de lo que hemos autorizado en el presupuesto. Eso es cerca de 800,000 millones de pesos. O sea que el Ejecutivo se da manga ancha. Número 2, o sea, estos recortes que ha anunciado el gobierno, pues sí se han quedado muy cortos. ¿Por qué? Porque al final del día se sigue gastando más. Necesitamos dejar de endeudarnos, necesitamos no solamente dejar de endeudarnos en este momento, sino gastar menos de lo que tenemos para empezar a recomponer la salud y las finanzas públicas y darle mucha mayor fortaleza a nuestra economía. Si nosotros tuviéramos una moneda fuerte, pues finalmente nuestro tipo de cambio hoy sería mucho más competitivo y en consecuencia, pues también tendríamos mucho menor costo de los combustibles. Te di el dato hace un momento. Por cada peso de que nos sube el tipo de cambio en la paridad con el dólar, nos sube o nos baja 50 centavos la gasolina. De ese tamaño es la importancia de tener una economía estable, una economía sana y una economía mucho más competitiva. Por eso la apuesta de este plan de responsabilidad económica, como bien su nombre lo dice, es que de una manera muy responsable le regresemos la estabilidad económica a nuestro país, le regresemos la salud a las finanzas públicas y finalmente con eso logremos regresarle la certidumbre y la confianza a los mexicanos y a los mercados de que la economía mexicana pues tiene pues todas las cualidades para competir de una manera mucho más efectiva. Bueno, pues vamos a estar al pendiente porque luego de buenas intenciones está lleno este país, ¿no? Pero falta ver qué van a decir los priistas, porque si en el tiempo de Felipe Calderón no se pudieron realizar esas 6 refinerías por oposición del PRI, ahora que están en el gobierno, pues con mayor razón, ¿no? Pues mira, ahorita que citabas esto, mi querido Eduardo, si hay algo que entregó buenas cuentas el presidente Calderón fue en materia económica. El tipo de cambio fue el más estable, creo que de toda la historia durante su gestión. Las reservas internacionales llegaron a récords nunca antes vistos. La inflación fue contenida en menos de 5 puntos. O sea, realmente la estabilidad y las finanzas públicas y los resultados de la anterior administración. Y el nivel de endeudamiento del país, a pesar, fíjate, de circunstancias totalmente ajenas a nuestro país, como fue la peor recesión después de la 1929 que tocó en la administración del presidente Calderón, aún así entregamos finanzas públicas sanas, unos niveles de endeudamiento que no llegaban al 36% y estamos en más del 50%, y pues finalmente tenemos que regresar a esos niveles económicos para efecto de poder regresar a esos niveles de confianza, de certidumbre y sobre todo pues de condiciones micro y macroeconómicas que nos permitan pues tener mejores condiciones a todos los mexicanos. Pues si nos los permite, senador Jorge Luis Lavalle Mauri, le vamos a dar seguimiento a la información y te vamos a buscar la próxima semana para ver qué es lo que dicen los demás senadores, ¿no? Ojalá que sí se hiciera esto. Nos gustaría darle seguimiento si nos los permites. Y te agradezco mucho, les agradezco mucho en serio por esta entrevista. Yo creo que es muy importante también que de esto nos mantengamos informados todos los mexicanos. Es un tema que nos preocupa a todos, es un tema que le duele a la economía de todas las familias y es un tema que, pues finalmente esta propuesta lo que busca es que entre todos busquemos ser parte de la solución y pues a través de soluciones realistas, a través de soluciones sensatas y sobre todo responsables, pues logremos encontrar una solución verdadera al problema y a los diferentes retos que vamos a enfrentar a lo largo de este año. Sin lugar a dudas, te agradezco mucho, senador, el que nos hayas puesto en contexto lo que está sucediendo y le vamos a dar seguimiento si es que nos los permites. Muchísimas gracias, Eduardo. Les mando un saludo a todos y muy agradecido por la entrevista. El senador Jorge Luis Lavalle Mauri. Bueno, esas propuestas falta realmente que se puedan amarrar porque es sumamente importante el que se eficientice el gasto, el que realmente vaya a donde se tiene que gastar de manera oportuna y que rinda los mejores resultados.
Hemos vivido prácticamente 80 años de dilapidar el dinero, de jalar la carreta con los bueyes, pero hacia todos lados, reventando a este México. Vámonos a Economía y Finanzas. Economía y Finanzas. Con Lorenzo Martínez Vargas. Empresarios y productores del país advirtieron que habrá un impacto